Especial que realizamos aquí en esta casa, en la 7 de La Rioja. Y del Día de La Rioja a San Bernabé. Luego hablaremos más en nuestro espacio dedicado a Random Magazine, pero está por aquí también Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? Bien, aquí. Para hablar de San Bernabé, de algunos detalles históricos que quedan por ahí, porque claro, San Bernabé son unas fiestas con mucha tradición, con mucho legado histórico, y es importante remarcar algunas de las cosas porque ha habido muchos mitos relacionados con estas fiestas. Sí, a ver, pues como cualquier tradición, como cualquier cosa que tiene un recorrido de varios siglos, pues hombre, siempre hay pues la cosa de que se empieza a mitificar, y obviamente pues estas fiestas no dejan de ser algo, pues un hecho histórico que ocurrió en un momento que, bueno, que a veces igual no es, porque claro, decimos, sí, el asedio, el sitio a Logroño, pues dices, vale, ¿de dónde viene esto? Estamos hablando de un contexto digamos más o menos delicado en esta parte del país, porque bueno, en 1512 el reino de Navarra ha sido anexionado a la Unión Dinástica por Fernando el Católico y el Duque de Alba. Sin embargo, pues siempre han quedado resquicios, sobre todo con los que eran los últimos reyes de Navarra que estaban ya en Francia, de intentos de reconquistar ese reino, de volver a mantener otra vez la independencia de ese reino. Y es en estas, digamos, choques, batallas, una guerra que hay prácticamente aquí, donde enmarcamos el origen histórico de nuestras fiestas de San Bernabé. El porqué de ese cerco, ¿no? Claro, muchas veces ya hablamos del cerco directamente, pero por contextualizar un poco, ¿por qué llega ese cerco, no? ¿Por qué se quiere, se sitia Logroño y tenemos a las puertas al ejército francés? Francés, que muchos de ellos eran franceses, también eran navarros. Franco-navarros, sí. Había gente... Navarro. Porque, claro, estas tropas sí que han salido de allá, del Valle de Bearn. El Valle de Bearn es donde están refugiados los reyes de Navarra. Entonces, es, digamos, una ofensiva que, en Navarra, pues, digamos que se les va dejando pasar, porque a veces cuando llegaban este tipo de tropas, de ejércitos, pues depende de qué localidades, se les abría las puertas, se dejaba pasar para que no diesen más problemas. Sin embargo, Logroño, digamos que encontraron una resistencia, que no es igual tan grande ni tan elocuente como nos cuentan las fuentes, pero sí que es cierto que hubo un cerco, no fue total, según ya se ha contado en varias ocasiones, no fue un cerco cerrado, porque en toda la parte sur hubo avituallamiento, la gente no tuvo que luchar porque estamos en una posición defensiva. O sea, Logroño es una plaza que juega un papel importante en el punto fronterizo. Pues toda esta leyenda que se ha creado de los peces y esto, pues todo esto no tiene, digamos, ese sostén histórico, pero es esa leyenda un poco lo que ha creado la importancia que tiene para Logroño estas fiestas, porque los mitos también nos hablan mucho de la vida y también son importantes dentro de la ciudad, porque digamos que esto se creó casi 100 años posterior al levantamiento de ese cerco. Está entre el día 10 y el día 11, no queda muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en un momento se empiezan a dignificar esa victoria de Logroño sobre el ejército francés. Entonces, no es solo la leyenda, empieza a entrar ahí en juego y crea ahí una figura que es un hecho, que es, por ejemplo, ese reparto del pan y el pez. Que se cuenta que hay un cerco, tienen que bajar por los calaos los habitantes del Logroño y bajar al Ebro a pescar por la noche, toda esta historia, que en realidad, ¿en qué se plasmó todo esto? Pues que hace 70 años se empezó a repartir el pan y el pez y se ha creado el acto por antonomasia de estas fiestas. Bueno, pues ahí está, el acto principal, ¿no? El reparto del pan, el pez y el vino, que en este caso se encarga la Cofradía del Pez de hacer este reparto. Más de 23.000 raciones que han repartido este año. Algunas les ha sobrado este año la lluvia y la meteorología, pues que no han apoyado mucho este reparto. En cualquier no es la primera vez que acaba con la lluvia, terminó con el acto. O sea, una vez por ahí por el siglo XX ha habido años que ha habido tormentas que han arrasado con todo. Bueno, vamos a cruzar los dedos, que no suceda. En este caso es el primer
primer mito que decíamos, que nos contaba Bruno también, no fue necesario esa pesca, bajar al río Ebro para dar alimento a la gente que estaba aquí luchando contra los franceses. Primer mito, pero bueno, aclarado por la parte histórica, pero que nos ha creado un y de símbolo. Los investigadores. Porque ha creado al fin y al un cabo, símbolo y el pez es el símbolo de la resistencia de Logroño contra los franceses, y eso va a ser siempre así. Entonces, es algo que nos identifica y es algo de lo que, aunque no tenga razón histórica, podemos sentirnos muy orgullosos. Bueno, pues primer parte importante, simbólica de estas fiestas. Segunda, vamos con el arco, que lo estamos viendo aquí en imagen, ese arco de boj, ¿no? Que también es característico de estas fiestas. Bueno, pues los siguientes, digamos que más o menos van englobados en un trasfondo histórico similar, porque bueno, cuando se levanta el sitio y los franceses se retiran a Viana y posteriormente se retiran a Noain, lo que se hace es se instaura un voto que se reconoce a San Bernabé y a la Virgen de la Esperanza, como vemos un poco los artífices que han protegido a esta ciudad, y se entrega un voto a la ciudad, y que bueno, que es pues, un voto que no conservamos ni conocemos el original. El documento, el papel original no está. Entonces, lo que conocemos son copias de copias posteriores. Siempre hablamos de una fuente secundaria. Entonces, cuando decimos lo que está puesto en el voto, bueno, lo que está puesto en la copia que tenemos. Bueno, ¿y qué dice esa copia que tenemos respecto al arco? Nos dice que hay que colocar arcos en las puertas de entrada a la ciudad, que hay que hacer una procesión en honor al santo, y que el regidor, el alcalde, posteriormente tiene que dar unos banderazos. Por rematar el tema del santo, San Bernabé, que ni se llamaba Bernabé, ni era riojano, no, es era simplemente chipriota, pero es el día en que se levanta el asedio. El calendario ahí es lo que marcó el santo. Fue un poco el voto en la casualidad, bueno, pero lo mismo, pues se ha convertido en un epicentro, en algo que nos hace, pues que nos diferencia, digamos. Y ahí honramos a San Bernabé, patrón de Logroño. Claro, la procesión que bueno, que se ha ido manteniendo y que luego a partir ya de los años 20 se sumó también la Virgen de la Esperanza dentro de esa procesión de San Bernabé, y la tradición, por ejemplo, del arco, claro, que mencionabas, que sobrevivió al derrumbe de las murallas. Pues claro, cuando se quitan las murallas ya no hay arcos nada más que el del Rebellín. Sin embargo, este arco de boj que vemos en la actualidad y sigue poniendo, es el que se pondría en la puerta de la Herventia. Claro, no es esta misma estructura, obviamente, pero se respeta ese sitio, aparte que estaba ya, porque estaba ya el ayuntamiento, era un poco el epicentro. Sin embargo, claro, ¿qué es la peculiaridad que tiene? Pues que bueno, dentro de lo que tenemos es el único arco que colocamos, y que bueno, ha representado y nos viene representando pues desde hace ya unos cuantos siglos, desde que desaparecieron esas murallas. ¿Qué pasa con la ramita de boj? Que la gente se la lleva, ¿no? ¿Les gusta coleccionar? Bueno, llevársela? eso pues cada uno puede creer lo que quiera, pero vamos, eso son cosas completamente modernas. O sea, eso no tiene ningún calado histórico, y que a veces lo único que hace es deformar el arco. Porque, o sea, que esto es algo de antes de ayer, ¿no? Nada, que empezó alguien a alguien... llevarse ramitas. Yo cuando era pequeño recuerdo que el arco estaba intacto. O sea, tampoco pues es una cosa tan... joven, ¿eh? No es una cosa tan... Y yo me acuerdo que no había que proteger lo que eran los pies como hay que protegerlos ahora hasta la procesión de San Bernabé. Pues, son cosas que a veces, pues bueno, que es llamar también un poco a la responsabilidad, ¿no? Decir uno, pues, a ver, cuando se está colocando el arco... que no hace falta llevarse la ramita de boj. A ver, si se lo quieren llevar, cuando se está montando... De la procesión. No, cuando se está montando, se caen por el suelo miles. Ah, bueno, pero esa ya no estaba en el arco. Bueno, pero el tema es que no nos cargamos el arco, porque es un poco la cosa de que, joder, eso sí no queda la estructura. A ver, en tiempos esto era de madera, entonces se puso a mediados de los 80 la estructura actual de metal, pero siempre lo suyo es que el arco esté con el boj, y es una cosa, como digo, pues que tampoco va a ningún lado. ¿Esta estructura es de los 80, decías? Sí, esto sí, pues, es de mediados del siglo pasado, porque antes se hacían de madera. Antes la estructura, que es la misma, o sea, es la misma forma, solamente que se hacía con una estructura de madera. Claro, luego, obviamente, pues se va rompiendo, es mucho más fácil que se degrade la madera que hacer una estructura completamente metálica, que vamos, aparte que va siempre la misma, es mucho más difícil que se deteriore. Y es muy bonita y bien llamativa. Sí, es el recuerdo a esa puerta de la Herventia, que claro, sería uno de los lugares donde el alcalde, regidor o quien sea, tendría que pegar los banderazos.
que serían en las diferentes puertas. Pues bueno, se ha ido cambiando, se ha ido perdiendo un poco, pues porque bueno, teníamos San Francisco, teníamos en el Espolón, teníamos San Blas, teníamos varias puertas. Que bueno, que eso pues es también un poco la propia evolución. Una vez que ya no están, pues bueno, pues la propia evolución de la ciudad, que esto a veces pues es como... Sucede. Ahora te voy a preguntar por los banderazos, algún detalle que tengo por ahí. Ya cerramos el capítulo del arco. Eso es, sí. Y vamos con los banderazos que decía, bueno, el arco simulaba como cualquier arco del triunfo, ¿no? Era la condecoración de las puertas de entrada. Claro, llegaba a nosotros, como nos ha llegado ya, como un arco de... Pues sí, una casa en el Arco de Triunfo, pero como un su arco origen... de triunfo, ¿no? Por la victoria ante la batalla. Eso es, pero su origen es la decoración de la puerta. Vamos con los banderazos, que ahora son 3 y decías, se daban en puertas. ¿Siempre han sido 3 banderazos? Bueno, en principio había que dar 1 en cada puerta. Cuando se instituye el voto, claro, el número de puertas ha ido cambiando. ¿Había más? Claro, había más y luego incluso... Posteriormente se llegaron a abrir a principios del 19, cuando se amplía la muralla en las guerras carlistas, tenemos más puertas. Pero eso, pues bueno, según lo que tenemos, insisto, que es una copia del voto, había que dar los banderazos en cada una de las diferentes puertas, adornadas con una estructura así tipo arco. ¿Siempre se han dedicado los banderazos? Pues bueno, eso, más que eso, es casi una cosa que ha venido ya más posteriormente, porque bueno, en realidad... lo que se hace es ensalzar esa bandera que ya nos venía de antes, porque esa nos viene, la Cruz de San Andrés es una cosa pues bastante más antigua, y lo que se hace es, bueno, pues esa bandera con la que se luchó en la bandera, porque claro, la bandera con la Cruz de San Andrés es la bandera de los tercios de Flandes, es la Cruz de Borgoña, que es la que llevarían aquellos soldados que estuvieron defendiendo a Logroño. Eso es un poco un recuerdo, digamos, de aquella bandera, que lo mismo, pues que se nos ha convertido en un símbolo y que es nuestro símbolo. Bueno, pues ahí están esos banderazos. ¿Cómo has vivido tú las fiestas de San Bernabé? Bueno, pues haciendo por ahí unas cuantas cosas. ¿Pero has disfrutado sí, un poco, no? Sí, Bueno, sí, hombre, eso sí. Hay que disfrutar también de las fiestas. Y en este caso los banderazos que han estado ahí, los últimos del alcalde Los actual. últimos del alcalde actual, bueno, que sí, eso es un poco la tradición también, ¿no? Desde que, en nuestro caso, que no es la primera vez que ha pasado que los da un alcalde ya saliente, pero bueno, pues... Son pequeños detalles que se han ido haciendo y que bueno, que los tenemos ahí y que lo que digo, o sea, a veces no tienen que ser cosas, incluso ahora mismo los peces, estamos viendo ahí donde se reparten. En principio no se repartían aquí, o sea, han ido cambiando de ubicación. Entonces, son cosas que, digamos, la fiesta se ha ido adaptando a nosotros y nosotros nos hemos ido adaptando a la fiesta. Entonces, nos va llegando, pero lo importante es que la base la mantenemos y que se puede decir que son las fiestas de Logroño por antonomasia, o sea, porque los San Mateos sí que tienen, digamos, el calado de que, bueno, de que pues eran unas antiguas ferias, de que podían tener más antigüedad, pero si hay unas fiestas que representan a Logroño, son los San Bernabés. Yo que te veo dando los banderazos, Bruno. ¿No te gustaría? Bueno, no sé. Eso se le encarga la autoridad competente de hacerlo. Los demás, bueno, ¿a quién se lo dedicarías? Bueno, pues habría que dedicarlo primero a quien nos lo ha legado, porque siempre lo dedicamos un poco a la gente, un poco de la gente presente, pero también debemos acordarnos de ellos, y bueno, uno que lo haría un poco más en persona, pues se lo dedicaría a mi abuelo, que falleció precisamente el día 13 de junio, 2 días después de los San Bernabés del año pasado. Así que bueno, un recuerdo que bueno, que lo tenemos ahí y que bueno, pues que tenemos, que son, lo que digo, o sea, unas fiestas, pues bueno, que son fiestas también, los San Bernabés, que tienen una declaración también de bien cultural y que bueno, que también desde hace unos años vienen, digamos, decoradas está muy bonita la ciudad, muy bonita estos días, ha venido, estaba preciosa. Y también toda esa luz que da la propia gente que se viste y la anima también, porque muy claro, eso es una cosa también que nos ha venido de hace tiempo, que lo único que hace es un poco... A ver, con todas las diferencias que habría con la decoración de aquellos momentos, tenemos que pensar en muchos de los edificios que tenemos, tú bien lo sabes que hablamos aquí casi todos los martes, pues son cosas que, bueno, pues que
igual más allá pues bueno, de aquellos momentos, decir que solamente tenemos una casa que estuvo allá, que es la que está en la calle Rua Vieja en el número 9. Es la única casa que nos queda que vio estos actos. Bueno. Porque las iglesias estaban todas en construcción o reconstrucción. Entonces, bueno, parte de aquel perfil. Por eso significa recreacionistas, oye, claro, porque no, recreando, es el siglo XVI, el Logroño del siglo XVI. Pero es eso, es el poder, es decir, dentro del contexto que tenemos todavía nos queda una parte en que podemos acercarnos, que podemos ver un poco esas fiestas y que podemos sentir cómo se han podido sentir la gente a lo largo del tiempo. Y un arco de San Bernabé que también que hemos dicho que bueno, que no es un símbolo, que estuvo también presente, que es una de las pocas veces que se ha montado fuera fiestas, en la recibida del rey de Alfonso XIII en 1903, que se colocó en el cruce entre Portales y Sagasta en septiembre. De ahí la importancia de este arco. Bruno, que me alegro que hayas disfrutado de estas fiestas. Lo he intentado, por lo menos he intentado. Gracias, te veo el martes que viene. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Ni se muevan hasta ahora.